Listo, vamos ahí. Vamos a hacer la segunda parte. Se supone que ya llegamos al voltaje de C al 80% y solo nos funcionaba en avance. Y era este voltaje, ¿sí o no? Lo que nos pide el ejercicio era encontrar la velocidad de este motor. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer ahora? Sí, resolver esto de aquí hasta encontrar que esta EA de aquí. Entonces, ¿qué conocemos? La IL, ¿cuánto es esta IL que habíamos visto para este circuito? ¿Cuánto nos decía el ejercicio en avance que valía esa? ¿Cuánto? 1 amperio, ¿estamos? ¿Seguro? ¿100%? Sí. La voy a confirmar por si acaso. A ver. Disculpas para los que nos miran ahí. Ya. 1 amperio, tiene razón, 1 amperio. Entonces sabemos que esta corriente de aquí es 1 amperio. ¿Qué voy a tener aquí? Una corriente de campo. ¿Y qué voy a tener aquí? Una corriente, bueno, el compañero me ha dibujado una corriente de ¿qué? De armadura. ¿Estamos claros? Ya. Vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff. Hagamos esta mallita así. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos voltaje de C al 80%. Pregunta, ¿qué pasa con este inductor? ¿Hay caída de tensión en voltaje de C? No, es cero, ¿no es cierto? Porque es como un cable. Más la corriente, la resistencia RS, ¿por quién? Por I de más R de A, ¿por quién? Por IA. Y más, acuérdense que está polarizado, más EA. Igual a C. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Cuál es mi objetivo? Encontrar EA. Porque se supone que conozco este dato, conozco este dato. Conozco este dato, conozco este dato. Conozco este dato, conozco este dato. ¿Conozco este dato? Sí, conozco. ¿Qué datos desconozco? Estos dos de aquí. ¿Estamos claros? ¿Cómo puedo encontrar IA? Bueno, primero despejemos IA. ¿Cómo me quedaría despejando IA? IA es igual al voltaje de C de 80 menos RS por IL más, menos RA por IA. ¿Estamos claros? ¿Cómo encuentro esta IA? Yo puedo hacer análisis de nodos en ese punto. A este nodo, ¿qué corriente entra? IA. ¿Qué corriente sale? Sale IA más IA. ¿Sí o no? Pues de alguna manera yo ya tengo esta IA, que es la que desconocí acá. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué desconozco? IF. Pero ¿cómo yo podría encontrar IF? Yo podría hacer otra mallita aquí. ¿Sí o no? ¿Cómo sería esa malla? A ver, vamos haciendo esa malla. Esta va a ser mi ecuación. 1, 2, 3, 4. Vamos con la 5. ¿Cómo sería? Menos voltaje de C de 80 más RS por quién? Por IL más ¿qué? RF por quién? Correcto. ¿Y esto cuánto da? 0. Bien, esto es igual a 0. Acuérdense que yo necesito en esta ecuación, ¿qué necesitaba? IA. Yo aquí ya puedo tener IA. ¿Sí o no? ¿Pero qué es lo que me faltaba? IF. Entonces despejemos de aquí, ¿qué voy a despejar? IF. IF a qué va a ser igual? Voltaje de C de 80 menos ¿qué? RS por IF. ¿Divido para qué? R. ¿Conozco este dato? Sí. ¿Conozco RS? Sí. ¿Conozco IL? Sí. ¿Conocen RF? Sí. Dato válido. Entonces ahora yo ya conozco este dato y conozco este dato. Por ende, ¿qué puedo encontrar? Correcto. Entonces tengo 6. Pues lo que voy a hacer es encontrar ya. Entonces 6 voy a ponerlo en 4. 6 en 4. Ya, vamos ahí.
Reemplazaría, ¿cómo me quedaría? Y L es igual. A y A ¿Más qué? más IF. Pero IF a qué es igual. A voltaje de C de 80 menos RS por IL dividido para R. ¿Sí o no? ¿Conozco IL? Sí, entonces ¿qué puedo despejar? Ya. ¿A qué es igual IA? Pasaría al otro lado, ¿sí o no? Todo esto al otro lado. Me quedaría IL menos ¿qué? Voltaje de C. Aquí era de C, ¿no? De C. De C80 menos RS por IL sobre RF. Y tengo IA. Esta sería la ecuación. Sí. ¿Tengo o no tengo IA? Sí, sí. Estamos. ¿Por qué dato vale? Conozco IL, conozco voltaje de C, conozco RS y L y RF. Siempre hay que ir comprobando qué datos tengo como válidos para saber que estoy haciendo bien las ecuaciones. Y finalmente, ¿qué me interesaba a mí? Ya. Entonces, ¿qué hago? ¿7 en dónde? En 2. Pues ahora sí vamos a ponerlo. Esperemos que el marcador de EA, ¿qué va a ser igual? Al voltaje de C en 80 menos RS por IL, menos RA por IA, que sería IL menos voltaje de C de 80 menos RS por IL sobre RF. Ahí está. Como ya de aquí son datos numéricos, no habría problema. Veamos si está bien. ¿Conozco este dato? Sí. ¿Conozco este dato? Sí. Este es RS, ¿no? RS, ¿no? Sí. Conozco, sí. Conozco este, sí. Conozco, sí. Conozco, como todo conozco. Está bien esa IA. ¿Por qué era importante A? ¿Quién me dice por qué era importante encontrarle A? Porque el ejercicio, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo la velocidad. ¿Y cómo yo saco la velocidad? ¿Quién se acuerda? Es más, les voy a poner Aquí el video para que ustedes más o menos se orienten. la EA a través de la parte eléctrica es esto. Pero nosotros también podemos sacar la EA Desde el punto de vista ¿qué? Con la velocidad. ¿A qué era igual? A una constante K por el flujo y por la velocidad. ¿En qué está ese N? ¿En revoluciones por minutos o en radianes por segundo? En RP. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Y ustedes pueden ver ahí, aprendimos una relación, ¿no es cierto? ¿Cuál era esa relación? Que podemos decir que LA va a ser igual, el EA normal en funcionamiento es igual a la constante K por el flujo por la velocidad. Pero también sabemos que esta EA en vacío, ¿a qué va a ser igual? A la constante K por el flujo por la velocidad en vacío. ¿Estamos claros? Porque decíamos que esto depende de quién. De la estructura de quién, del motor. ¿Podemos cambiar eso? No. ¿Estamos claros? Y hacíamos la relación que ustedes ven. Decíamos, La EA del motor en funcionamiento sobre la EA en vacío. ¿Va a ser igual a qué? La EA en funcionamiento, la constante K por el flujo por la velocidad, que quiero determinar la constante K por el flujo por la velocidad en vacío. por ende, ¿qué pasa con las constantes? Entonces, ¿qué es lo que me pide? La velocidad en funcionamiento a 1 amperio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería esta N de aquí. Porque esta es en funcionamiento y esta es en vacío. Esta N ¿a qué va a ser igual? Sería EA por quién? Por la velocidad en qué? En vacío sobre qué? EA en vacío. nos da esos datos, claro. Si nosotros razonamos, ¿cuáles son esos dos de esos datos que nos da el fabricante de cierta manera en el ejercicio? Si ustedes revisan en el ejercicio, y para los que nos miran, revisan en los videos,
la pregunta, van a ver que este dato está aquí en la parte superior. Nos está diciendo que el voltaje nominal es 12 voltios y que 1600 revoluciones por minuto, en teoría sería la velocidad en ¿qué? ¿En va? Sí. Entonces, vamos los datos. Igual. Conozco LA en funcionamiento, claro, es todo eso. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces sería voltaje de C de 80 menos RS por IL menos RA que multiplica IL menos voltaje de C de 80 menos RS por IL sobre RF. Ahora muy bien si está bien. Ya. ¿Por qué tengo que multiplicar? Por la velocidad en vacío. ¿Cuánto es eso? 1600. Dividido. ¿Para cuánto? 12. Ahora es simplificar y todo eso. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí está. Ahí está. Ya. La velocidad del motor. ¿Qué más pedía? ¿Qué más pedía el ejercicio? Torque. Él debe entender en sus formularios. Aquí era igual el torque, ya está facilito aquí. Torque y potencia electromagnética. A ver, ¿dónde se da la potencia en teoría electromagnética? Estará muy bien si no me salgo de la pantalla, por favor. La potencia electromagnética va a ser igual a ¿qué? A EA. ¿Por quién? ¿Tienen IA? Aquí se ve. ¿Tienen EA? ¿Qué tendrían que hacer estas dos? Multiplicar. ¿Cómo sacaban el torque? Es igual a ¿qué? La potencia electromagnética dividido para ¿quién? Para la velocidad de ¿qué? Del rotor. ¿En qué? ¿En radianes por segundo? Pregunta. ¿Tienen este dato? Sí tienen. Es esto, ¿no? ¿Y tienen este dato? ¿Cuál es? ¿Cuál es esta velocidad? Es en vacío. ¿Cuál es? ¿Qué acaban de sacar? Pero aquí hay que pasar. Entonces, para que se quede más, ¿a qué es igual la velocidad angular? ¿Cómo yo paso la velocidad angular a revoluciones por minuto? Veamos. ¿Esto está en qué? Radianes por segundo. ¿A qué es igual un radiante? ¿Y los minutos a qué pasa? Un radián es una vuelta, ¿sí o no? Por eso me quedan revoluciones por minuto. ¿Cuánto quedaría ahí? 120 pi. Me quedaría ¿qué? 120 pi sobre ¿qué? Ahí sería minutos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué me queda? Revoluciones, estoy dando la vuelta por minutos. Es decir, me queda en RP. ¿Sí o no? Y esto sería ahí. Entonces a este valor yo tengo que multiplicarle por ¿quién? Por 120 pi. ¿Estamos claros?
preguntas, dudas, inquietudes. Confirmen si de radianes a revoluciones por minutos es por 120 pi. Confirmen. O sea, en YouTube les salva todo. Vean ahí, pongan revoluciones de ¿cómo es? De radianes por segundos a RPM, pónganle, verán, para que salga. ¿Qué hicieron? Vamos, continuamos. Ahora vamos si es verdad. Dije no sería al revés. Por eso hay que confirmar. Hay una transformación de radianes segundos a RPM. A ver, veamos. Sería de RPM a radianes por segundo. A ver, esto va a estar en radianes por segundo. Sería, supongamos que tenemos 2. Yo tengo de la velocidad, vamos a decir, la velocidad va a ser igual. Yo tengo en radianes, supongamos que tenemos un 100 radianes por segundo. ¿Estamos claros? Quiero pasar a RPMs. Una vuelta, que sería sí o no. Una revolución es igual a ¿qué? Una vuelta es igual a 2 pi radianes. Ya. Una vuelta es igual a 2 pi radianes. Sí, o una revolución. ¿Estamos claros? Ya. Y ahora si estoy en segundos tengo que pasar a minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Un minuto es igual a ¿qué? 60 segundos. Entonces esto sería igual. Radianes con radianes se va. Segundos con segundos se da. Y me queda estas revoluciones. Ahí sí está bien. Entonces sería por 60 sobre 2 pi la RPS. Es decir, el valor que me da en radianes multiplico para tener. Este sería el factor realmente. Ahí sí estamos bien. Esto ya escapa. Dije, pero el valor no da en RPM. Al revés, Solo al revés. Ah, está al revés. Claro. Ya, entonces ¿cómo sería? RPM. Pero esto ya tenemos la igualdad. Sí, ya. Entonces sería, nosotros queremos pasar, sería, esto de aquí sería igual a ¿qué? A n por cuánto? 2 pi sobre 60. Sí. Y ahí me daría en qué? En radianes sobre 60. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahí sí. Ya. Vale la aclaración. Ya. Entonces esto sería la potencia electromagnética dividido para qué? Para n por 2 pi sobre 60. Obviamente reemplazaría este valor, pero si ustedes hacían así, estaba más que bien, porque se supone que ustedes ya reemplazan valores, obtienen esto, reemplazan acá y todo eso. Y listo, eso era todo el ejercicio que había que desarrollar. Obviamente lo estamos haciendo paso a paso. ¿Preguntas? Listo, que se suscriban, dice. Para que pasen todos, dice. Ya.